Gálatas 4:8. Y si hay oportunidad le seguimos hasta el 19. Pero vamos a leer hasta el versículo, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y la palabra de Dios dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si usted recuerda esta carta de Gálatas, hemos estado hablando, Pablo nos ha estado hablando de que la ley nos había esclavizado, nos había encerrado, porque es como si fuéramos niños, prisioneros, pero ahora que venimos a Jesucristo, que Jesucristo nos encontró, somos sus hijos. Y en el versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, aquí vamos a intentarnos ir despacito para entender lo que está pasando. Dice Pablo: ustedes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, el lenguaje que usa Pablo en este versículo nos está mostrando que se refiere a los gentiles, a la gente que es original de Galacia, de Gálatas, de las iglesias, a los Gálatas. Porque anteriormente, cuando se refería a algo similar en estos mismos capítulos, fíjese, por ejemplo, versículo 3 dice: así también nosotros, lo hizo personal, dice, nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Aquí en el versículo 3, Pablo se está refiriendo a la atracción y la debilidad carnal que todos tenemos, tanto judíos como gentiles. Todo el mundo tiene, todos. Ahora el versículo 23 dice, del capítulo anterior, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Y dice estábamos, se involucra en la declaración que hace, dice: estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En el versículo 3 dice: nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud. Él mismo está poniéndose en el montón. En el versículo 23 dice: estábamos confinados bajo la ley. Él mismo se está poniendo con el resto del montón. Pero en el versículo 8 del capítulo 4 dice: en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían. Ahora él no se está involucrando en esta declaración. Dice: servían a los que por naturaleza no son dioses. Se está refiriendo no a los judíos, no a él, se está refiriendo a los gentiles, porque los gentiles son los que servían a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, ya no dice servíamos como anteriormente cuando se refiere a la esclavitud de la carne y de la ley. Ya él no se involucra en esta declaración. Pero dice: ustedes antes de la llegada de Cristo, antes de la llegada del cristianismo, eran paganos. Eran paganos. Y servían a otros, no conociendo a Dios, paganos, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. O sea, aunque alguien le llame Dios a esas otras entidades, a esas otras figuras, estatuas, astros y demás, no son dioses, aunque ustedes les llamen dioses. Dice: servían a los que por naturaleza no son dioses. O sea, ustedes eran paganos y se hacían eso. Y usted sabrá un poquito de la religión griega o greco-romana, de todo ese tiempo. Como por ejemplo a Pluto lo consideraban un dios, el dios de la prosperidad, y tenían el dios de la agricultura y el dios de la guerra y el dios de todas cosas, y tenían estatuas y templos de todo ese tipo de cosas. Y ahí a ellos les está hablando
Pablo a los Gálatas, la gente de Galacia, que estaba bien, pero bien influenciada por la cultura griega, y que eran todos estos dioses de la mitología griega. También habían otros dioses, o sea, tenían dioses de la fertilidad, de la abundancia, de la guerra. Había dioses para todo, y es muy parecido hoy, ¿no? Hoy la gente sigue haciendo cosas similares. Yo creo que le platiqué una vez cuando me dijo aquella sister, o aquella familia, en realidad me dijeron que sí, que deberían de prender en su casa, una vela roja o negra. No, ¿qué vela roja o negra? Y el caso es que la gente sigue haciendo cositas así, qué cuelgo en la puerta de mi casa, ajos o qué cosas, ¿no? Siguen intentando atraer cosas, buenas vibras y demás. Y dice pero en realidad no son dioses. La gente dice, hay muchos dioses. Bueno, en realidad solo hay un Dios, pero todos ellos, aunque les llamen dioses, no son dioses. Fíjese, en 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, vamos a leer del versículo 4 al 6, a mitad del versículo 4, para entender lo que estamos hablando hoy, de 1 Corintios 8, 4, dice que no hay más que un Dios, no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, como la mayoría de los planetas les llamaron dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, un Señor, vuelvo a aclarar, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, por siglos la gente ha dicho, todos los caminos llevan a Roma, refiriéndose como que todas las religiones van a salvar, todas las religiones te llevan a... No es cierto, brother. Solamente hay un camino a Dios, solamente hay un Dios. Entonces, del montón de gente, la gran mayoría de las religiones son falsas. Y como solo hay un Dios, ese Dios vino aquí en la tierra y solamente hay un mediador. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces puede ser que intenten de muchas maneras, como los Gálatas lo intentaban. Voy a llevarle flores, voy a llevarle perfumes, voy a llevarle café, voy a llevarle esto, voy a ponerlo de patitas al santito, Puedes intentar muchas cosas, pero solo hay un Dios y solo hay un mediador, solo hay un medio de llegar al cielo, solo hay una manera de llegar a Dios. Entonces, aquí en Juan, en el versículo 17, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, perdón, el versículo 3, nos aclara lo que todos los religiosos queremos hacer y dice, esta es la vida eterna. Todos los religiosos buscamos la eternidad. Dice, pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El asunto es de que sin Jesucristo no llega una persona al cielo. Esa es la verdad. No es la religión la que te salva, no es el ritualismo lo que te salva, no es el tipo de ropa o el que dejes de comer algo. Porque con eso está lidiando Pablo con los Gálatas. Todos estos querían ganarse la bendición eterna a través de dejarse vestir así, de no comer esto y guardar estos días y hacer este ritualismo. Pero lo único que les salva a las personas siempre es Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz. Entonces les está recordando, ustedes antes eran paganos, estaban sin Dios, tenían muchos dioses, pero no tenían Dios. ¿Sí entiende lo que dice? Y luego dice el versículo 9, más ahora, Gálatas 4:9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?
si antes eran paganos, con dioses falsos, y luego conocieron al único Dios verdadero, dice, ¿cómo es que ahora os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Y es algo que Pablo ha venido tratando desde que comenzó Gálatas, ¿no? De este asunto de que la gente viene a Jesucristo y luego como que de alguna manera, por su naturaleza carnal y pecaminosa o por las influencias que nos rodean, de alguna manera sentimos que Jesucristo no es suficiente y queremos volver a los ritos religiosos. Ok, no tengo que tomar café, ok, no me tengo que peinar así, o tengo que guardar esto, o tengo que... Y entonces de alguna manera sentimos, y es lo que estaba pasando con los Gálatas, debido a la influencia de los judaizantes, empezaron a volver para atrás. En el versículo 3 del capítulo 3, les dijo Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y es otra vez el retroceso, ¿no? Que algunas personas hacen al sentir que Jesucristo no es suficiente, que necesitamos agregarle algo más. Entonces dice Pablo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es? O sea, ¿qué actitud tan autodestructora tienen ustedes? Les gusta sufrir, ¿verdad? Les gusta el dolor. Y es lo que le diríamos, ¿qué ejemplo agarraríamos? A una pareja, unos esposo y esposa que siempre están del chongo, siempre están peleando y dicen que son cristianos. Y no siguen, no obedecen la palabra de Dios, no siguen las instrucciones de vida, divinas. No aman y respetan, no buscan a Dios, no están bien con Dios, ¿cómo van a estar bien con la pareja? Entonces, les gusta sufrir, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra más? Son masoquistas, ¿verdad? Hay algunos masojistas, pero les gusta sufrir, les gusta el dolor, es más o menos lo que está pasando aquí. Ya tienen la respuesta a sus problemas y aún así la ignoran. Pero el versículo 9 otra vez dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Si usted le puso atención, anteriormente en Juan 17:3 leímos que dijo Jesucristo, cuando estaba hablando con Dios Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No dijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que se hagan miembros de la iglesia hermosa. Esta es la vida eterna, que se vistan de esta manera, que dejen de comer esto. No, Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, conocer a Dios. Y aquí entonces Pablo todavía lo pone, pero de una manera que sea más entendible. Dice, mas ahora conociendo a Dios, en el versículo 9 del capítulo 4, más bien dice, siendo conocidos por Dios. Ahí es donde comienza el mensaje de esta tarde, siendo conocidos por Dios. ¿Sabe? Para que entendamos, sin durar mucho en la explicación de esta frase que nos acaba de dar Pablo, de esta declaración, para que entendamos siendo conocidos por Dios, déjame le digo, si alguien le dice a usted, te quiero conocer bíblicamente hablando, córrale, porque cada vez que se usa la palabra de Dios, la palabra conocer, por ejemplo, y conoció a Adán a Eva, no está hablando de que se vieron por primera vez, está hablando de una intimidad. ¿Sí me entienden? Y muchas veces en la Biblia eso es lo que es conocer a alguien. No es nomás saber que existe, saber de su existencia o saber su nombre, es tener una intimidad con esa persona, es tener una relación cercana con esa persona. Y entonces aquí dice eso, siendo conocidos por Dios. Una relación profunda, una relación personal, una relación constante, una relación verdadera, una verdadera relación. Y de eso está hablando aquí, de una intimidad, de una relación con Dios. Jesucristo dijo en Juan 10, versículo 14, yo
soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí está la relación. Conozco y me conocen. Conozco y me conocen. Conozco y me conocen. Entonces, de eso está hablando aquí, dice, siendo conocidos por Dios. Ahora, ¿qué quiere decir siendo conocidos por Dios? ¿Por qué hizo esta aclaración Pablo? Pues porque otra vez estaba hablando del mundo pagano, donde todos decían conocer a Dios. Oh, sí, yo tengo al Dios Tlaloc y que yo tengo al Dios, ¿qué otro Dios? ¿Cómo hay mucho Dios? Moloch. ¿Cuál dijo? Bueno, de hoy, a la Dios Shiva, al Dios Brahma, a la diosa Trishna. Son dioses que existen hoy en el mundo. Yo tengo este Dios. Bueno, ese Dios no te conoce porque ni existe. Ni existe en primer lugar. El Dios al que tú oras no te conoce porque ni existe, punto número 1. Tiene que existir para que te pueda conocer. ¿Okay? O sea, aunque te hayas sentado ya 20,000 veces en esa silla no te conoce. No te conoce. Es muerta. No tiene vida. Entonces, en el mundo de los vivos, esa silla no existe. Y es lo mismo con un pedazo de tronco, con un pedazo de madera. Es incluso lo mismo con el sol y con Pluto. Es materia que no tiene vida, que no tiene alma, que no puede responder, no es personal. Entonces, eso es lo primero. Te conoce Dios, habiendo sido conocidos por Dios, es porque este Dios sí existe. Segundo, es aunque le ores a Jehová, aunque le ores al Dios verdadero, aunque te acerques al Dios verdadero, si lo haces a tu manera, si lo haces a tu conveniencia, si lo haces como a ti te da la gana, en realidad nunca te le has acercado a Dios. Y entonces Dios especifica cómo nos tenemos que acercar con Él. Y otra vez, mucho de nuestro cristianismo el día de hoy se asemeja más al paganismo de estos tiempos y atrás. Una imagen bien clara de cómo los paganos se acercaban a los dioses está cuando el profeta Elías estaba probando a los 400 profetas ¿de quién? De Baal. Y él dijo, yo voy a poner este altar aquí con madera y échenle agua y échenle más agua y el Dios que aparezca, ese va a ser. Y los Baales, todos los sacerdotes Baales empezaron a gritar y a clamar y a temblar y saca la manga larga y gritaban y se rasgaban los vestidos y brincaban y así. Se asemeja mucho al cristianismo en la mayoría de nuestras iglesias hoy, lo que los Baales estaban haciendo. Y se caían y se daban vueltas y vomitaban y se reían y era un escándalo, una euforia. Y no nomás ahí, recuerda cuando Moisés subió junto con ¿quién era su mano derecha? Josué, y duró muchos días. El pueblo se desesperó, le dijo a Aarón, haznos un Dios para adorarlo. Entonces hizo este hombre un toro, un becerro de oro, y empezaron a adorarlo. Y cuando viene bajando Moisés y Josué, dicen, se oyen gritos de guerra, alaridos. Estaban adorando como muchas iglesias hoy adoran a Dios. Y no nomás eso, los hijos de Aarón de repente se les antojó adorar a Dios como les dio la gana. Y se acercaron, ¡ay, qué onda, Diosito! Y ¡pum! Que sale fuego. Y fuego los consumió porque no se acercaron a Dios de la manera que Dios les había dicho que se tenían que acercar. Entonces, el que uno se acerque a tal Dios, si no lo estás haciendo de la manera que Dios te dijo, como Dios te instruyó, no te estás acercando verdaderamente a Dios. Y ese es el rollo que muchas veces hoy agarramos nosotros, nuestras formas, nuestros medios de la gente, pero no de la palabra de Dios, de la cultura, de la costumbre cristiana, pero no de la palabra de Dios. Y usted va a ver en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 12, 13, 14, es bien clara con respecto a la adoración en el culto, y aún así la mayoría de nuestras iglesias
han decidido ignorar esos capítulos de la Biblia. El orden que exige 1 Corintios 12, 13 y 14. Y las características que tiene que tener un verdadero adorador. Entonces esa es la segunda cosa. Te has acercado a lo mejor a un templo, te has acercado a lo mejor a un altar, te has acercado a alguna religión, pero jamás te has acercado a Dios, por lo tanto Dios no te conoce. ¿Quieres saber qué es cierto? En Mateo capítulo 7, versículo 23, Jesucristo habla de estas personas que toda su vida estuvieron bien involucrados en la iglesia. Mateo 7, 23, Jesucristo les dice cuando están delante del trono, y estos están declarando que en el nombre de Jesucristo hicieron tantas cosas, y en tu nombre echamos para allá y aventamos para allá, y en tu nombre hacíamos poderes y maravillas. Y Jesucristo dice, nunca os conocí, nunca os conocí. Ahí está otra vez esa palabra. No los conocí. No una relación, no hubo una intimidad. No los conocí, apareció otra vez. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y habiendo conocido a Dios, más bien dicho, dice Pablo, siendo conocidos por Dios. Pero Jesucristo dice aquí en Mateo 7:23, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es importante entender ese asunto. El rollo no es Dios decir que yo conozco a Dios, es que Dios me conozca a mí. O sea, que tenga una intimidad con Dios, que tenga una relación con Dios, que su Espíritu Santo fluya dentro de mí, no las emociones, ni la religión, ni el ritualismo. Esa es la clave. Ese es el asunto. Y por eso, es más, volviendo a Gálatas otra vez, volviendo al tema de Gálatas. Por eso con Gálatas dice, ustedes eran paganos, atados, amarrados a dioses paganos, que en realidad no eran dioses, aunque muchos les decían dioses y les dicen dioses. Pero luego vinieron al Dios verdadero. Y luego vienen los judaizantes, los religiosos, aquellos que tienen ideas y las quieren repartir. Y ustedes ahora dice aquí, volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Así dice. Ya vinieron a Dios, se alejaron de aquello, pero cuando vienen estas influencias, ustedes se están volviendo a los débiles y pobres. Débiles, o sea, no hacen nada, son inútiles, no tienen poder, no tienen fuerza. Y pobres, no tienen valor. No tienen valor todo el show que hacen religioso. Para nada sirven, de nada valen. Volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues salieron del paganismo, vienen a los pies de Jesucristo, al cristianismo, y ahora quieren volverse ahora al judaísmo. ¿Cómo sabemos que está hablando de la religión judía? Y en especial de los rudimentos y del legalismo judío. Bueno, todos los versículos anteriores y el que está continuando aquí. El versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. De todas las religiones, quien tiene más días para guardar, más meses, más tiempos y más años, son los judíos. Dice, guardas todo eso, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahí empieza como la tristeza de Pablo, ¿no? Los judíos tenían, y todavía guardan muchos días festivos. Al menos cada semana tiene un día festivo que se tiene que guardar de ley. De ley, al menos cada semana. Hay un día que se tiene que guardar y si no se guarda, Pero la idea es que las ceremonias y los días festivos y la circuncisión y la cierta comida, la dieta judía, la vestimenta judía, todo eso tiene la intención de mejorarte espiritualmente.
Esa es la intención, para que seas mejor hijo de Dios, para que estés bien con Dios, para que estés bien espiritualmente. El problema es que nada te puede mejorar la espiritualidad. Lo único que te puede mejorar la espiritualidad es una relación personal, íntima con Dios. Nada más, nada. Puedes traer garra en la cabeza, mujeres pueden quitarse los aretes, pueden quitarse los collares, pueden vestirse de un color triste y pálido para dejar la arrogancia a un lado, pueden usar si quieren falda de mezclilla con tenis, pueden vestirse como quieran y aún así van a seguir sin mejorar su espiritualidad, porque nada mejora la espiritualidad más que una relación personal con Dios. Eso es lo único. Eso es lo único. Entonces, ese es el problema. O sea, no es una prohibición a guardar o a festejar siempre ciertos días especiales. No está diciendo, no. Porque los judíos tenían las Pascuas y tenemos nosotros otros días que festejamos, el cumpleaños, la Navidad. No está prohibiendo aquí Gálatas, no guardes ningún día. Lo que está diciendo es que si guardas esos días, si guardas la Pascua, si guardas la cosecha, si guardas el día de Navidad, nada te va a mejorar espiritualmente. O sea, no lo hagas con la idea de que para ser mejor cristiano estoy guardando este día. No, lo que necesitamos es una relación personal, íntima con Dios. O sea, la clave está aquí donde dijo, siendo conocidos por Dios. Y si Dios no te conoce, si Dios no nos conoce, entonces ya estamos bien fritos, ¿no? O sea, me recuerda el versículo cuando Jesucristo dijo, necio, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? O sea, nos puede conocer todo el mundo. Puede ser más famoso que Donald Trump. ¿Sabía que es la persona más conocida en todo el mundo? Y usted podría decir, yo voy a ser más conocido que él. ¿Y de qué si pierdes tu alma? Si Dios no te conoce. Cada vez que me dice Edney me dice mucho, ¿conoces a este? Es un famoso. La otra vez fuimos a una tienda y había un carro Tesla con unos cuernos puestos. Un Tesla de esos con unos cuernotes grandotes. Y pues me dio risa y ya no le puse mucha atención. Y dicen, es uno bien famoso del YouTube. Digo, pues no es tan famoso, yo no lo conozco. O sea, ese es el rollo, ¿no? No vas a ser tan famoso si Dios no te conoce. No vas a ser tan famoso si Dios no te conoce. Pero si se fijaron aquí, vamos a acabar este último, creo que todavía nos quedan 45 minutos. Vamos a acabar este asunto. Es más, me la deben. El jueves pasado escuché que se aventaron dos horas de servicio, así que quiere decir que sí se puede. Mire, si escuchó el último versículo, el versículo 11 de Pablo, empieza, a este se le llama, bueno, le podemos llamar los versículos pastorales. Empezamos a ver el dolor de un pastor por su iglesia. Y el versículo 11 dice, me temo de vosotros. Véale, intente sentir el dolor de un pastor por su congregación. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Versículo 12, os ruego, hermanos, y bueno, más a leer y a comentar tantito para poder terminar esto. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Todavía está clamándoles. ¿Cómo se hizo Pablo? Que dice que Pablo abandonó la ley. Pablo dejó el legalismo. Pablo hizo a un lado la religiosidad. Y él, que era religioso de religiosos, y dice, háganse como yo, porque yo me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho. O agravio, no sé cómo se pronuncia. Agravio. Ningún agravio me habéis hecho,
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora recuerda a Pablo cuando se conocieron. Pablo recuerda el momento que tuvo este momento con esta gente. Y dice, me trataron rete bien. Llegué ahí, ustedes dirían, por una chiripa, porque fue una enfermedad. Nadie sabe cuál fue la enfermedad, hay muchas expectativas. Pero dice, no me rechazaron, nos conocimos en mi enfermedad y yo les compartí y ustedes me recibieron con un amor, me hicieron sentir como si yo fuera Jesucristo. Así me trataron. Ese fue el amor que ustedes me expresaron. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está el gusto que les daba al verme? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, me amaban tanto que estaban dispuestos a sacarse los ojos por mí. Era así que me amaban ustedes. Versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Esta es la razón por la cual nuestra relación está dañada. No porque he hablado mal de ustedes, no porque los he ofendido con mentiras, sino porque los he lastimado con la verdad. Dice, por eso se han ido. Lo voy a hacer personal. Por eso se han ido de la iglesia. Pero ese es un dolor verdadero de un pastor fiel a la palabra, fiel al mensaje. Y es lo que Pablo está experimentando, dice, el amor tan grande que me tenían se convirtió en odio porque les estoy diciendo la verdad. Y una verdad de vida eterna. Ahora se voltea hacia aquellos que están causando esta división y dice el versículo 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Dice, lo que quieren esos judaizantes es ser amados por ustedes, pero ellos no los aman a ustedes, solo quieren el pedestal, solo quieren ser reconocidos. Versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Les dice, fíjense cómo estos judaizantes se portan celosos cuando yo estoy con ustedes o cuando se trata algo de mí. Tienen envidia de cómo me apreciaban ustedes. Y quieren ese aprecio para ellos. Y eso lo va a ver mucho en las iglesias. A gente que busca el trono porque se siente que quiere, que se merece toda la atención de la gente. Y ya para terminar, el versículo 19. Fíjese qué palabras usa, hijitos míos. No se le puede decir a cualquiera, solamente a alguien que usted ha criado, ha ayudado a crecer, le ha dado lechita, lo ha alimentado. Y ellos nacieron por Pablo. Les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y se da cuenta de lo que hemos estado hablando, empezamos a hablar el domingo. Voy a sufrir por los miembros de la iglesia hasta que los miembros de la iglesia maduren. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y si Jesucristo no está en ellos, el pastor va a seguir sufriendo como dolores de parto. Y yo creo que esa expresión la entienden más las mujeres, pero los hombres también la entendemos porque se les hace la cara muy fea. Nos damos cuenta que sufren mucho, ¿no? Y el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Quisiera estar con ustedes y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Me duele verlos así. Me duele saber su condición.
No descanso, no puedo dormir tranquilo al saber que no están bien, al saber que espiritualmente están mal. Eso es lo que dice Pablo. Son las palabras pastorales más dolorosas de toda la carta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en lugar de usar los ojos espirituales, empezamos a usar los ojos físicos. Y queremos ver a Dios de una manera física, como todas las religiones. El cristianismo verdadero es es la única religión que no tiene nada que ver. No tiene una estatua, no tiene un amuleto de buena suerte, nada, nada. No, ni siquiera el templo lo tratamos superior a nuestras casas. Nada. Nosotros no llegamos a un salón del reino y nos portamos diferente. Nosotros no entramos a una catedral y salimos de reversa. No tenemos nada que ver. O sea, nada físico. Lo único que tenemos para ver es con los ojos del espíritu, del alma, del corazón. Y si no tenemos una relación con Dios, entonces estamos ciegos y vamos a querer ver con nuestros ojotes carnales y vamos a querer hacer ritos, a empezar a dar evidencia de que sí estamos bien con Dios, porque ya no comemos esto, porque ya no bebemos aquello, porque ya guardamos este día, porque ya nos peinamos diferente, porque ya nos vestimos diferente. Muchas cosas para sentirnos nosotros que estamos bien, porque por dentro nos sentimos incómodos. Pero de nada sirve. Si la gente se viste por fuera, ¿cómo decían la mona de? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ese es un dicho para todo cristiano falso. Aunque te vistas y te aunque te disfraces, no vas a sentir a Dios. No va a ser suficiente. Ahorita te vas a prohibir los aretes, vas a prohibir después la Coca-Cola, después los cumpleaños, después vas a exigir que traigan barba larga y nunca va a ser, no vas a hallar satisfacción. La religiosidad no encuentra un llene porque sigue hallándose vacía y dice, ok, ahora todos traigan guaraches, ok, ahora no se vale peinarse, ok, cada vez más y más y más. No entienden los religiosos que si quieres sentir a Dios, necesitas una relación personal, íntima con Dios. O sea, la idea no es que tú lo conozcas, la idea es que Él te conozca.